Instagram me avisa que tengo mala conexión, pero no me dijo nada. En definitiva, los lunes la idea es que ustedes hagan consultas sobre el práctico, sobre el teórico, sobre lo que sea. No voy a avanzar con el teórico. Solo voy a responder algunas consultas que tengan sobre el práctico. Así que si tienen alguna consulta, me van escribiendo. No sé, le bajé a la música, así que capaz que no se escucha mucho la música. Bien. En general, si se corta también depende de la conexión que tengan ustedes. Pero bueno, sepan que después si se perdieron algún pedacito, después pueden volver a escucharlo. Buenísimo. Acá María pregunta que yo les iba a pasar material para las 6. El miércoles les dije, claro, pero no lo puse acá arriba. Pero se los repito. Que para ese punto 6, lo que iban a leer es Perrone. Este que está acá. A ver. Ahí está. Este texto, entonces, si están en la compu, fíjense que es este Perrone. Ese sería para el punto 6, pero no van a leer todo el texto, es muy largo. Acá en la introducción les hace como un resumen del texto. Este artículo va a hablar sobre estado y salud en la Argentina. En la introducción, entonces, acá empieza a hacer un resumen de esa relación entre el Estado y la salud en la Argentina. Ustedes se van a concentrar yo les pido que busquen sobre el estado de bienestar en Argentina y el estado neoliberal en la Argentina. Y acá les va a hablar de esos tipos de estados en relación al sistema de salud. Y más adelante, una vez que pasaron la introducción, a ver. Acá, en la página 24, vayan anotando esto, les va a empezar a hablar del peronismo. Y en Argentina esto es
incluso discutible, pero nosotros vamos a tomar a este peronismo como el estado de bienestar en la Argentina. Entonces van a tratar de buscar exactamente cuáles fueron las medidas, las políticas de ese estado de bienestar en relación a la salud específicamente. ¿Sí? Por ejemplo, acá habla de la creación de juntas reguladores de carnes, granos y otras producciones. Eso no tiene mucho que ver con la salud, entonces eso no lo van a poner. Pero van a leer esta sección, que el subtítulo se llama El peronismo. Y no me equivoco. 24 a la 29. Para la cuestión del estado de bienestar y el sistema de salud. Y después van a ir más abajo. A ver, lo voy a anotar yo. De los 90, página 40. Hasta la 43, porque no vamos a considerar la situación actual. Entonces ahí, en esas páginas de la 40 a la 43, les va a hablar del estado neoliberal. Al sistema de salud. ¿Sí? Esto se lo había dicho el miércoles, me parece, pero lo repetimos. Ahí voy para atrás para ver mensajes. Y después la otra pregunta que me hace Ana es sobre la línea de tiempo sobre el estado antiguo. A ver. La línea de tiempo sería tipos de estados. Ok,
Decime, Ana, qué es lo que encontraste vos sobre el estado antiguo. A ver, yo sí busco. En Google. Mentira es la formación de los estados, porque justamente los estados antiguos son los primeros estados que surgen, entonces es la formación del estado. Acá no aparece nada. Sí, debe estar medio lenta mi internet. Bueno. Tanto en Egipto como en Mesopotamia, que es donde ahora se ubica Irak, aparecen los primeros estados en el 3000 antes de Cristo. Entonces mi línea de tiempo va a empezar ahí, 3000 años antes de Cristo. Edad Media. Medieval viene de Edad Media. Cuando termina la época medieval. Y bueno, y después los otros creo que es más fácil encontrarlos. Sigo leyendo. Sí, Tania pregunta si el trabajo tiene que llevar conclusión individual de cada integrante del grupo. No. En las otras materias es probable que les pidan de nuevo esto de introducción, conclusión y demás. Yo ya les dije que yo no, para entregar el práctico no necesito que pongan ni el índice, ni la conclusión, ni la introducción. El único requisito que pido para el trabajo es que tenga una carátula
texto de Perrone entra completo en el parcial. Y de alguna manera sí, porque yo les pregunto sobre casi todo el texto. Por ejemplo, no vemos mucho, en el práctico no les pregunto yo sobre cuál es la interpretación que hace Gramsci del Estado, pero sí vemos la de Marx. Sobre las corrientes de pensamiento en torno al Estado, vamos a reparar en Marx, en esa parte, los tipos de Estado. Entra todo, sobre todo estado de bienestar y neoliberal. Esos son los que más nos interesa. Pero sí, cuando uno da textos en general, a no ser como aclaré recién con lo de Perrone, este texto hay que leerlo todo. No es tan largo tampoco. Y es uno solo. En otros prácticos les voy a dar 3 textos, por ejemplo. A este no les va a venir mal leerlo todo. El trabajo, pregunta Erika, ¿se entrega el 8 o el 9? Yo no sé ni qué día es hoy, pero sería el 8. No, el 9. O sea, el jueves. Nosotros vamos a tener otra clase virtual el miércoles y el jueves se supone que ustedes a la música de esos tipos de estado. En esta unidad que estamos viendo ahora, abajo de Gravedian está Perrone. Entonces repito las páginas de Perrone que hay que leer para completar ese punto 6. De la 24 a la 29 sería. Y de la 40 a la 43
van a encontrar el Estado neoliberal y el sistema de salud. 40 a 43. Sí, esto lo voy a tener que escribir en un mensaje para todos por las dudas. Vanessa pregunta el derecho del trabajador. Hay una palabra mal escrita. ¿Sería en el peronismo se vio el bienestar del pueblo? Lo que pasa es que cuando decimos estado de bienestar, es un concepto, estado de bienestar. No significa que exactamente que sea un estado en el que todos éramos felices. Es un modelo de estado, es un modelo de gobierno en el que tiene ciertas características generales que además por eso no son solamente en Argentina, sino en todo el mundo, en aquellos países donde se implementó esta manera de hacer política y estas políticas de gobierno para la población, que están orientadas al bienestar en un sentido amplio, pero sobre todo en la conquista de derechos económicos. Pero esto lo vamos a ver el miércoles, ¿sí? El miércoles vamos a tener el teórico donde ahí vamos a meternos con estado de bienestar. Lo que hizo el peronismo es implementar un montón de medidas que son típicamente de un estado de bienestar, que además iba en sintonía con lo que sucedía en la época. En esa época, a mediados del siglo XX, en muchas partes del mundo se implementaron medidas políticas de bienestar, pero lo vamos a ver el miércoles. Se les corta a varios, pero a mí no me dijo nada de que tengo mala conexión. Bueno, después, sí, de la 24 a la 29 y de la 40 a la 43 de Perrone, exactamente. Después, si no, lo anotamos. Florencia pregunta cuándo entregamos la corrección del trabajo 1, ya se van a enterar. Son muchísimos. Preguntan si alguien lo está grabando. En la pregunta 2, pregunta Romy, donde leemos lo de Giddens, ¿dónde lo buscamos? Porque encontré el de Oslak nada más. Yo les había dicho, claro, que en realidad la definición, no, acá arriba. La definición está acá, pero está en el texto de Giddens, que es este que está acá también, en esta misma unidad, que habíamos visto que está el texto completo. A ver si introduzco esta frase.
el concepto de Estado. Entonces, en el texto, en el libro de Giddens de Sociología, que está acá, en esta unidad en la que estamos trabajando, acá abajo está Giddens y está el libro completo. La definición de Estado está en la página 202. ¿Sí? Eso también les voy a anotar. Que es exactamente la definición que yo les di cuando les estaba hablando del teórico. Un Estado existe donde hay un aparato político de gobierno, instituciones como un parlamento o congreso y funcionarios públicos civiles que rigen sobre un territorio dado y cuya autoridad está respaldada por un sistema legal y por la capacidad de emplear la fuerza de las armas para implementar sus políticas. Esa, hasta ahí, es la definición de Estado ahí en Giddens. Esto señala raro. También pueden repasar este capítulo porque les va a hablar de legitimidad también. Ahí les va a hablar un poco de gobierno, que es otra cosa sobre la que ustedes tienen que hablar. Acá él habla bastante sobre la democracia, que no es un tema en el que nos vayamos a meter, por ejemplo. Por eso no se los di al texto este. A ver. Por eso hay pedacitos que capaz que les ayuda, como les decía, cuando habla de legitimidad o cuando habla de gobierno. Pero él habla bastante del Estado en Inglaterra, porque él es inglés. El voto, los partidos políticos, nosotros no entramos en ese tema. La Unión Europea, claro. Por eso. De Giddens, en realidad, por eso no les di el texto porque no habla muy exactamente de lo que nosotros hablamos. Pero ahí sería. Entonces la definición de Estado de Giddens no está en Gravedian, está acá en Giddens, en la página 202. Esa es la página. Perdón. No sé si alguien está grabando. Dicen que se corta bastante. Bueno, por eso ustedes intenten con esto, si se corta, se salen y después se vuelven a entrar, van viendo. Hacemos lo que podemos. Sobre la línea de tiempo, ponemos los años o explicamos qué significa estado antiguo, estado medieval.
Yo les digo... Brenda dice que en el primero hicieron una conclusión. Está bien, pero por eso yo les digo que no hace falta. No se necesita conclusión, dice Cintia. Bien, ahí Noelia reitera que en Perrone las páginas son de la 24 a la 29 y de la 40 a la 43. Pues si no, lo anoto. Y de Giddens es la 202. Sí, Franco pregunta por el material de Gravedian. Sí, este práctico, el 90% se hace con el texto de Gravedian. Así que hay que estudiarlo y él dice que lo está resumiendo y está bien. Eso es lo que hay que hacer cuando uno estudia, ¿sí? No se trata simplemente de leer el texto, sino que hay que hacer un resumen de ese texto. Tener un cuaderno al lado donde yo voy anotando cosas importantes sobre ese texto, porque eso me ayuda a aprender a escribir cada vez mejor, por ejemplo. Si yo solamente marco el texto, no estoy ejercitando la escritura. En la clase anterior vimos la primera parte del teórico sobre el Estado, básicamente. En la clase anterior. Después, Romina pregunta sobre ejemplos de la pregunta 3. ¿Lo hacemos en base a lo que nosotros interpretamos o cómo lo resolvemos? Los 4 atributos del Estado que propone Oslak. Esto ya lo vimos el miércoles, en realidad, sobre las atribuciones del Estado. Entonces, elegir alguna de esas atributos del Estado, y cuando digo dar un ejemplo, me refiero a que entonces, porque estos atributos son bastante abstractos y conceptuales. Están hablando de sistemas que se repiten en todos los estados del mundo. Entonces es bastante abstracto, es bastante general. Cuando se pide un ejemplo, se pide que se busque un caso que sea representativo o que esté, que uno pueda vincularlo directamente con ese concepto general, ¿sí? Entonces tenemos un concepto general, abstracto, casi universal, como Estado, y cuando yo pido un ejemplo, entonces lo que se busca es que eso se vuelva un poco más concreto. Está bien, el Estado. Pero ¿cuál sería un ejemplo de Estado? Cualquier Estado del mundo. Por ejemplo, el Estado argentino. ¿Sí? Los atributos que señala Oslak
para decir qué es un Estado son casi universales, son aplicables a cualquier Estado del mundo. Cuando uno pide un ejemplo, está pidiendo un caso específico de esa regla general. Eso es un ejemplo, un caso que está dentro de algo más general. Entonces, en estos atributos, los atributos son 4. Uno es la burocracia, por ejemplo. Entonces, y ahí vimos una definición y el texto probablemente les hable de eso. ¿Qué sería esto de la democracia? Sí, son casi universales. Entonces casi todos, o mejor dicho, todos los estados del mundo se supone que tienen un aparato burocrático. ¿Cómo funciona eso acá, en Comodoro, en Chubut o en Argentina? ¿Sí? ¿Qué sería la burocracia en nuestra ciudad? Bien. Yael pregunta cómo vamos a hacer con el tema de los parciales. Y tiene ahí un error porque falta una A en medio de van a hacer. Pero por suerte puso hacer del verbo hacer como corresponde, porque a veces ponen a ser con ese, que es otra cosa completamente distinta. Con los parciales, en general, nosotros a veces, en algunos casos, ya digo, en años anteriores, ya tomamos parciales domiciliarios. Lo que se hace generalmente es subir una consigna del parcial en un día que lo acordamos entre todos, en un horario de 2 horas más o menos. Y entonces supongamos que les decimos que va a ser el lunes de 12 a 2 de la tarde, entonces a las 12 se sube la consigna, la tienen que resolver ahí inmediatamente y a las 2 de la tarde se cierra la recepción de parciales. Entonces tiene los tiempos de un parcial presencial. Entonces, en definitiva, para resolver ese parcial ustedes tienen incluso tienen los materiales en la mano, si los pueden tener, y sus apuntes y demás para responder a ese parcial. Pero tiene eso de que los cerramos bastante rápido. Perdón. Antes había dicho Franco y es Nadia, en realidad. El vivo anterior lo que hicimos fue un teórico, o lo que intenté hacer. Y todo eso, por supuesto, que es el parcial. No sé igual qué otra cosa podría ser el parcial, chicos. Es lo que vemos, es todo lo que se ve. Lo que hago yo es que no les voy a preguntar cosas que no hayamos visto.
En algunas cátedras a veces se hace eso. Yo acá en general no. Entonces por eso siempre les digo que para estudiar para el parcial van a tener que leer este texto completo de Garabedian. Si les subo esto pueden repasar pero básicamente los apuntes que ustedes tengan de las clases, de los teóricos que yo di, lo que hayan elaborado en el práctico, y eso, todo eso se estudia para el parcial. En el parcial se estudia todo. Entonces Cintia me dice, supongo que refiriéndose a esto de los ejemplos y de los 4 atributos del Estado. Bien, ella dice, pues en el caso del monopolio de la fuerza, que era uno de los 4 atributos, puede ser la noche de las lápices un ejemplo, y en realidad acá hay otra cosa con el tema del ejemplo. Una vez que yo tengo claro entonces qué es lo general, lo abstracto, busco el caso específico, ¿sí? Ese caso específico va a ser mi ejemplo. Pero yo no me quedo con eso simplemente. Yo necesito explicar por qué ese caso específico es un caso de ese concepto general. ¿Por qué ese caso pequeño, chiquito, específico, particular, entra dentro de la categoría monopolio de las fuerzas, de la fuerza pública? Sí, esto es para siempre, y espero que escuchen esto. Siempre que se pide un ejemplo, hay que hacer esas dos cosas: buscar el caso específico y explicar por qué el caso específico pertenece al concepto general. Eso es indispensable. Si ustedes ponen simplemente en ese punto la noche de los lápices, bueno, no quiero dar mucho la respuesta, pero el atributo, yo les diría que más que poner el acento en la cuestión de la fuerza, ahí es muy importante pensar en el monopolio. Eso es casi tan importante como la cuestión de la fuerza. Sí, esto lo expliqué el miércoles. La cuestión central con respecto a ese atributo no es solamente que el Estado tenga fuerza, sería este segundo atributo, ¿no es cierto? No es solo la cuestión de tener fuerza. La cuestión quizás más importante como atributo del Estado es que esa fuerza la tenga solamente el Estado y no otros grupos dentro de ese Estado. Entonces yo creo que es un buen ejemplo de la noche de los lápices, pero hay que explicarlo bien. Digo, puede llegar a ser un buen ejemplo, pero hay que explicarlo. Ya repetimos varias veces lo de las páginas. Ustedes, si no, después se lo comparten por WhatsApp. ¿Qué unidades entrarían en el parcial? Me parece que esta, la segunda, y la que sigue. Esto, clases sociales, diferencias y desigualdades. Me parece que
haríamos entrar todo eso, esas 3 unidades. Con respecto al ejemplo que tenemos que dar, yo elegí soberanía. Ajá. Y mi ejemplo fue la caza de ballenas en el mar argentino por parte de los balleneros japoneses. ¿Voy bien?, pregunta Noelia. Sí, pero como acabo de decir, entonces, ¿por qué la caza de ballenas en el mar argentino es un ejemplo de... Por eso, y pensemos que acá lo que dice en esta pequeña definición, reconocimiento de la soberanía estatal por parte de otros estados. ¿Qué es lo que pasa con ese reconocimiento de otros estados de la soberanía en el caso de los balleneros? ¿Cuál es la situación que se pone ahí en juego? Hay que explicar bien el ejemplo, si no, el punto va a valer menos. Sí, los parciales van a ser por el aula virtual. Y la fecha, yo creo que habíamos dicho una fecha cuando tuvimos clase en vivo. Y ahora no me acuerdo si yo lo anoté. A ver. Voy a buscar un... Pero en definitiva, el parcial será cuando terminemos de dar la tercera unidad. O sea que falta 2 o 3 semanas. A ver si tengo. Claro, yo no lo anoté al final, me parece. No sé si alguien lo anotó, porque anotamos una fecha tentativa. Si alguien se acuerda. ¿29 de abril? Bueno, puede ser el 29 de abril. Estamos en camino. Claro, porque era miércoles. Ahora como que no nos importa mucho. Bueno, por eso vamos a tener esa fecha ahí en mente, el 29 de abril, pero vamos a ver cómo seguimos. Pero yo creo que estamos en cronograma. Y el 10 del 6, el segundo, dice acá una compañera. Pero bueno, esa fecha está como un poco más lejos, así que no sé. Lo voy a anotar por las dudas. Igual piensen que es un aproximado.
sepan que cuando terminemos con la tercera unidad, que todavía no terminamos la segunda, se va a cortar esto porque se cumple la hora. Ahora lo corto y seguimos. Si ese día no tienen internet, van a estar en problemas. Lo que va a rendir es lo que está en el aula virtual hasta la unidad 3, en el primer parcial. Bueno, entonces anoté el 10 de junio como segundo parcial. Si había alguna pregunta más que escribieron y se perdió, anótenla de nuevo ahora. Fíjense si no tienen alguna duda más conceptual de qué significa esto, qué significa lo otro, para que lo discutamos. Ahora alguien, si puede fijarse, no importa ya, si quedó un poco mejor o si quedó muy cortada la historia que acabo de subir, o sea, el vivo que acabamos de hacer. Si vamos a seguir las clases por acá, y ahora estaba pensando que no sé si es mejor Facebook. Porque, claro, esto se corta bastante y además que queda solamente por 24 horas. Pero probé en otra materia con Facebook y anduvo bien, pero tiene otros problemas. Que, por ejemplo, se corta completamente y lo que pasó es que se cortó y a mí nunca me avisó que se veía mal o que se había cortado. Bueno, Nadia, gracias. Igual es complicado llevarse bien con las aplicaciones. Lo que pasa es que en Zoom por ahí no entramos todos, porque tiene un límite de 100 y las sesiones son de 40 minutos, que entonces nos achicarían la clase un poco. Y además ahí sí, no sé, podríamos probar, pero me parece que en Zoom es un poco caótico, porque somos demasiados, entonces como que todo el mundo esté hablando al mismo tiempo o haciendo ruidos involuntariamente a veces, porque ladra el perro, porque llora un bebé, por lo que sea, es medio complicado Zoom. Pero vamos con Facebook y anduvo bien. Está bien, pero por eso en otras materias es complicado familiarizarse con estas cosas. Esto es la primera vez que tenemos, o sea, esto de pronto se convirtió en una universidad a distancia y no lo era. Entonces le tenemos que tener paciencia a los profesores, porque además también es mucho trabajo, incluso a veces más del que tendríamos normalmente.
Sí, en realidad, claro, se les va a cortar porque todos los videos demandan muchos datos. Por eso, la verdad que la gente que solamente tiene internet del teléfono, casi que les recomiendo que no vean estos videos, porque les va a consumir mucho dato. No sé, de última le preguntan a alguien, pero los videos consumen muchos datos. Sí, y a veces depende del día. Por YouTube el problema es que no puedo compartir mi pantalla y en realidad yo necesito más eso, compartir mi pantalla. Sí, en realidad creo que yo podría hacer un vivo como hago acá. Sí, creo que sería lo mismo que Instagram, ¿no? Bueno, si no, el miércoles podemos probar por YouTube, si no. Yo creo que va a ser lo mismo. Para la gente que tiene problemas de conexión, va a ser lo mismo. Pero probemos. Bueno, hagamos así entonces. El miércoles nos conectamos por YouTube. Yo supongo que... Bueno, después les explico cómo haríamos. Pero supongo que... claro, yo tendría que mandarles un link del vivo. No sé cómo haríamos para conectar ahí. Si puedo explicar la definición de estado de Giddens. Bien. Pero me gustaría que vos me digas cuál es tu duda específica sobre eso. ¿Qué es lo qué partes no entendés? Y me da miedo seguir para abajo porque por ahí, bueno, no son tantas. Pero esta es una pregunta de Victoria. Después, ahora te contesto entonces. Definición de estado de Giddens. Yo creo que las otras materias que no tienen la posibilidad de hacer esto, igual van a compensar siendo no tan exigentes tal vez en los prácticos y los parciales, así que en realidad todo el mundo está teniendo en cuenta que esta es una situación excepcional. Claro, Estela pregunta, ahora contesto la definición de estado, ¿eh? ¿Y cuál era la otra pregunta? Lo de Bobbio. Bobbio está ahí en Garabedian. Ahora lo buscamos. Igual deberías buscarlo vos. Estela pregunta qué sucede si se corta internet o la energía eléctrica durante el parcial domiciliario. Me avisan cuando puedan que no lo pudieron hacer por esas razones. Estamos obligados un poco a confiar en la honestidad de las personas y en general no sé, para mí funciona eso. Y por eso si llega a pasar algo así, lo bueno es que en definitiva entrar al aula virtual y descargar el archivo para completar el parcial, todo ese trámite no consume mucho internet. O sea, pero si te corta internet no podés hacer nada. Por eso, me van a avisar en el momento que puedan, aun si es 2 días, 3 días después.
no creo que, no sé, que no tengas a un pariente algo que te preste el teléfono para avisar, me quedé sin teléfono, pero si tu pariente tiene internet le podés sacar el teléfono para hacer parcial, no sé. Por eso, no sé, ese día tengan el cuidado de cargar el teléfono el día anterior, esas cosas. Pero bueno, todo puede pasar y hasta a mí también se me puede cortar la luz y internet y no llegar a mandarles las consignas. Pero bueno, ahí veremos qué pasa. Por eso, por YouTube ahí vamos a ver. Yo lo voy a explorar un poco más y ahí después les digo en un aviso por el aula cómo haríamos por YouTube. Claro, Romy dice que se ve bien en Instagram y que sigamos acá. Es lo mismo, dice Noelia, porque están todas las redes saturadas. Por eso, pero para los que se quejan de Instagram, por ahí probamos en YouTube y capaz que pueden ver mejor. Porque siguiendo lo mismo no cambia nada. Claro, una es que crear el canal y que todos sigamos el canal y les va a saltar la notificación. Por eso, yo me parece que voy a crear un canal para la materia y ustedes lo empiezan a seguir. Lo que pasa es que la gente no se está acostumbrada a esto de seguir cosas por YouTube, no sé. Bueno, pero algunos tampoco estaban acostumbrados al Instagram. Falta mucho para hablar del parcial. En YouTube tiene que crearse un canal y cada uno tendría que activar las notificaciones. Claro. Jacqueline Flores dice, ¿cómo hago para ingresar al aula virtual? Porque no hice todos los papeles, pero para entrar al aula virtual me parece que no hay que llenar ningún papel. Hay que registrarse, creo, nada más. Y si no, tenés que informarte sobre todo lo que sucede en la cátedra a través del WhatsApp de los compañeros. Y estar atenta ahí, preguntarles si hay novedades y demás por ahí, si no llegas a acceder al aula virtual, pero me parece que no habría impedimento para que entres al aula virtual, por más que no tengas los papeles en orden. Sobre externalización del poder, entonces esto sería de la definición de... No, es el atributo de Oslak. Ahí estás, Katy. Estás mezclando después en la segunda parte. Por eso, cuando se pide un ejemplo es uno solo. Y a ese ejemplo solo yo lo tengo que desarrollar bien, explicando qué tiene que ver ese ejemplo con el caso general. Y me explayo sobre eso. Tampoco tiene que ser una página completa, pero con que sea media carilla o incluso menos que eso, está bien. 3 oraciones como mínimo. Siempre 3 oraciones como mínimo. Y no me pongo a hablar de otros ejemplos, porque pedimos uno solo. Y tiene que ser uno solo bien desarrollado, no 3 mal desarrollados.
Entonces, sobre la cuestión de externalización del poder, que es el reconocimiento de la soberanía por parte de otros estados, por ejemplo, para ser parte de la ONU. Yo creo que ahí hay una punta para poder dar un buen ejemplo del reconocimiento de otros estados. Pero investiga bien cómo funciona la ONU, podés fijarte si la Argentina es parte de la ONU, en qué momento se convirtió en parte de la ONU, para que tengas un poco más de qué hablar. Pero sería un buen ejemplo. Pero sí o sí tiene que estar bien explicado. Eso es lo más importante, casi más importante que el ejemplo mismo. Claro, en YouTube va a quedar guardado para siempre el video. Una de las palabras claves de Giddens y Oxlack puede ser la dominación social. En realidad, habíamos visto que era Oxlack el que insistía sobre la cuestión de la dominación y que Giddens no tanto. Pero en definitiva lo que les pido es que mezclen esas dos definiciones y se fijen si no hay superposiciones, digamos. Si cuando habla de Oxlack, por ejemplo, habla de los recursos de dominación política, está hablando en parte en ese empleo de la fuerza de las armas. Pero para Oxlack, la dominación política no se da solamente por la fuerza de las armas. Ahí fíjense ustedes. Ahora contesto lo de la definición de Estado. Pero ahora, a ver, yo no me acuerdo si la cuestión era una pregunta de Victoria. Si puedo explicar la definición de Estado de Giddens. No sé si me está preguntando por la definición exacta o por ese punto, pero supongo que es sobre la definición. Si está la compañera y me puede repetir la pregunta, pero de última lo podemos volver a leer. Entonces, les repito que entonces esta definición de Estado de Giddens está en Giddens, en el libro completo que está ahí en la bibliografía de esta unidad de Giddens, en la página 202. Entonces Giddens dice: está bien, no había quedado claro. Un Estado existe donde hay un aparato político de gobierno. Entonces, yo les había dicho que esto de por qué usan la palabra aparato. Político habíamos visto que era la política. Y no me acuerdo si llegamos a ver un poquito más sobre el gobierno. Sí, habíamos visto eso. Entonces, ahí ya tenemos de entrada 3 conceptos que tenemos que tener claros y que son bastante complicados en algunos casos. Entonces yo les había dicho que aparato refiere de alguna manera a un mecanismo
a un objeto articulado. Ustedes deben usar la palabra aparato para algunas cosas. Cualquier electrodoméstico, por ejemplo, un aparato, es algo que funciona, que además nos remite también a eso, a algo que está activo, que es dinámico, que está en movimiento. Eso con respecto a un aparato político, habíamos visto que era la política. Lo que está relacionado con lo común, con el bien común, con el poder también, la capacidad de modificar cosas. Eso común, en definitiva, es la comunidad. Y bueno, que esa política también implica una lucha entre sectores. Y finalmente, gobierno, teníamos que el gobierno tiene que ver con una orientación del Estado. Que temporalmente el gobierno siempre debería ser temporal, debería estar limitado en el tiempo. ¿Y qué sería esa orientación del Estado? El gobierno es ese que va a decidir, que es otra palabra importante relacionada con el gobierno, decide hacia dónde va a ir el Estado. Ustedes cuando vean estado de bienestar y estado neoliberal, van a ver que esos estados, por los gobiernos que lo direccionaron, iban esos estados en direcciones bastante casi opuestas. Sus intereses eran muy distintos. Y entonces los gobiernos que habitaron esos estados les dieron esas orientaciones distintas. Tomaron decisiones que llevaban a que esos estados fuesen de determinada manera. Y en definitiva se ve que es temporal, que esos, además dentro del estado de bienestar, fueron cambiando los gobiernos, y dentro de lo que sería el estado neoliberal también fueron cambiando los gobiernos, pero seguían teniendo ese direccionamiento. Le seguían dando al Estado eso. Un congreso es algo bastante, bueno, depende, pero es algo un poco moderno. En la Edad Media no había congresos, pero sí había congresos, o tenía otro nombre, o asambleas, desde que los hombres la humanidad empezó a funcionar junta. No sé si saben que por ejemplo, en la cultura mapuche no tenían caciques, ni jefes, ni nada de eso. Eventualmente los tuvieron que tener porque el Estado argentino les pedía un jefe, pero esos pueblos no tenían un jefe. La forma que tenían de gobernarse era a través de asambleas.
o sea, de consejos de donde varios integrantes de la comunidad, si no todos, estaban ahí participando de la discusión, sobre todo siempre la gente más mayor, porque tenía más jerarquía. Pero bueno, entonces nuestro congreso sería una versión bastante moderna de eso. Nuestro congreso está formado por representantes de las distintas pueblos y ciudades y provincias, básicamente, de la Argentina. Y ellos entonces van a formar ese gobierno, y los funcionarios públicos en general, sobre todo los que son de gobierno, que son entonces Bueno, una parte del globo terráqueo que va a estar dominada por ese gobierno, y cuya autoridad está respaldada por un sistema legal. En los estados modernos, todos los estados tienen una constitución, y a partir de esa constitución, donde están, que es la ley primera, la Carta Magna, todos esos son sinónimos de constitución, que además esa constitución está elaborada por una asamblea constitucional, que sería el Congreso reunido para modificar la Constitución. Eso la última vez que sucedió en Argentina fue con el gobierno de Menem en el 95, que ahora ya no me acuerdo muy bien cuáles fueron las modificaciones, porque fueron varias, pero alguna que yo les pueda decir que sea bastante notoria. Pero por ejemplo, creo que ahí nació la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa categoría es a partir de la Constitución del 95. Antes era la capital federal. Ahora, por darles un ejemplo. Entonces, un sistema legal sería, primero, esa Constitución, que además la elaboración de una Constitución argentina fue lo que determinó que empiece a existir el Estado argentino, y eso no sucedió hasta pasada la mitad del siglo XIX. Que además de esa Constitución se va a desprender después otras normas como los códigos civiles, comerciales, penales, que no pueden entrar en contradicción con esa ley primera que es la Constitución. Entonces eso sería un sistema legal. Todos esos códigos que en definitiva van condensando leyes, y leyes que funcionan más allá de esos códigos, pero que tampoco pueden estar en contradicción con esos códigos ni con la Constitución. Y después también están los decretos del presidente, que son leyes como medio leyes instantáneas, que no pasan por el Congreso. Todo eso implica el sistema legal, además de los funcionarios legales, digamos, todos los abogados o no abogados ni siquiera, que forman todo ese sistema. Ahí también está la justicia. Y la policía un poco depende del sistema legal también. Y por la capacidad de emplear la fuerza de las armas para implementar sus políticas. Entonces, les habla de 3 atributos en realidad, Giddens: el territorio, el sistema legal y la fuerza de las armas
para implementar sus políticas. Lo que vamos a ver con Oxlack es que no es simplemente que tenga que tener la fuerza de las armas, el Estado, que sí o sí las tiene que tener, es que además procure tener el monopolio de la fuerza de las armas, que no haya otros ejércitos adentro de su territorio que le puedan hacer competencia. Bueno, creo que dije bastante. Claro, no me está dejando crear la historia destacada Instagram, por eso no les va a aparecer. Cuando me aparezca, ahí se los pondré, pero todavía como que no me deja hacer eso. Bueno, no sé si queda alguna pregunta más. Aprovechen. Recuerden que el trabajo entonces se va a entregar el segundo el jueves, que incluso después del jueves siguen teniendo tiempo para entregarlo, que les recomiendo que antes de entregar el trabajo esperen a la clase del miércoles, porque el miércoles nosotros vamos a terminar de ver todo lo de Estado que nos quedó pendiente. Nosotros habíamos llegado hasta acá y nos queda un montón para ver el miércoles. La historia de los estados, los tipos de estados, que son todo lo que entra en la línea de tiempo, y el estado de bienestar y el estado neoliberal, que eso es bastante importante. Y después algunas cosas sobre el sistema de salud. No es tanto, pero generalmente en la clase voy avanzando medio lento. Eso es lo que nos queda por delante. Así que, en realidad, si tienen alguna pregunta, sobre todo de la primera parte, que es de lo que estuvimos hablando, de la definición de Estado, no me dijeron nada de... Claro, me dijeron de Bobbio. Esa frase está en Garabedian. Y la vamos a buscar. Está varias veces. Ven acá específicamente en la página 10, que en realidad debe ser, a ver, tiene otro, sí, la página 10. Garabedian dice: la legitimidad es, como dice Bobbio, el tema del fundamento del poder. A esa frase nos referimos, pero en realidad nos referimos a toda la cuestión de la legitimidad. Y como yo les dije, hay alguna mención sobre la legitimidad en Giddens también. Pero bueno, no sé si quieren que repasemos eso de la legitimidad. ¿Qué más? No me preguntaron nada de la relación entre Estado y gobierno, pero bueno, algo dije cuando hablé de la definición de Giddens, me parece. Pero bueno, capaz que igual es una pregunta bastante sencilla. Ahí me hicieron varias preguntas. Acá Cintia vuelve a preguntar, o sea, algo que ellos ya preguntaron y ya contesté. En la línea de tiempo, en el punto 5, si definen qué es el estado antiguo o medieval o cualquiera de los que están ahí, no.
no es necesario. Simplemente necesito que los pongan, que los ordenen en una línea de tiempo. Una línea de tiempo, sí o sí, hagan los gráficos que hagan, como ustedes quieran, desconozco, sí o sí tiene que ser una línea, obviamente, que va a tener un principio y un final, pero que generalmente se les pone una flechita para indicar que el tiempo sigue para atrás y para adelante. Y yo marco, entonces acá voy a tener un periodo. Si entonces cuando les digo de los años, entonces esta marquita de acá es un año, que yo puedo poner el siglo 2, no me acuerdo, o como nos aparecía ahí 3000 años antes de Cristo. Y acá entonces tengo que poner otra fecha. Generalmente si yo ya decidí poner fechas, voy a tener que poner fechas acá también. 1200, no sé, 1500 y así. Ya no pongo siglos entonces. Y entonces marco acá con alguna cosa, que es lo que entra dentro de este periodo. Porque si yo lo pongo acá, por ejemplo, estado, y encima es largo, estado liberal, supongamos. No sé qué significa eso. Eso sería. Búsquenlo ustedes, porque esto ya es demasiado y además que hay que leer todo el texto. Si me preguntan en qué página está esta respuesta, es que no tienen ganas de leer el texto y el texto hay que leerlo completo. Si no, después terminan teniendo un cuadro. La dice que se responde conociendo la definición de ambos conceptos, está bien, pero también hay que decir entonces en esa respuesta yo voy a poner, el Estado sería el gobierno en realidad en cambio es solamente esto otro. Por eso, entonces como un tercer punto sería aclarar bien ¿por qué entonces no son lo mismo? Eso sería una respuesta perfecta, donde a mí me aparece una definición de Estado, una definición de gobierno y la explicación bien explícita de por qué entonces no serían lo mismo o sí serían lo mismo.
¿sí? No es suficiente con poner las dos definiciones para que la respuesta sea perfecta. En respuesta a Nadia. Bueno, ¿qué más? Ya podríamos terminar. No sé si quieren podemos repasar esto de la legitimidad y terminamos. Porque todo lo demás lo vamos a ver el miércoles, ¿sí? Esto de la línea de tiempo, el estado de bienestar, estado neoliberal y estado de salud. Lo que no vemos en el teórico es esta crítica, pero si me hacen acordar, algo podemos decir de eso. Me parece que no vamos a verlo. Entonces, sobre la legitimidad. Claro, la pregunta es... Bien, me alegro que no se haya cortado nada. ¿Por qué es el fundamento del poder? La legitimidad. Esa un poco es la cuestión. No entiendo la pregunta de Micaela. Lo de la línea de tiempo está en el aula virtual. No sé qué significa eso. Entonces, algo que no está tal vez explícito acá es la diferencia entre legal y legítimo, que es como una de las diferencias fundamentales en política para entender un poco mejor qué sería esa legitimidad. Entonces, dijimos que según Giddens, algo fundamental en el Estado a ver, lo podemos repasar incluso, es, bueno, un territorio un sistema legal y la fuerza de las armas. La cuestión de la legitimidad es que todas esas cosas, un Estado puede tener un territorio que proclama ese Estado que es suyo. Puede tener una constitución y unas leyes, ¿sí? Y los funcionarios que van a ejercer el cumplimiento de esas leyes, la elaboración de esas leyes y demás. Y va a tener otros funcionarios que van a aportar armas legales, que están autorizados para llevar esas armas y que además llevan esas armas para defender a la comunidad, el bien común supuestamente y todo eso. El problema es que todo esto puede ser legal, puede ser ir acorde a leyes que están escritas, pero puede no ser legítimo. A ver. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que puede ser legal, pero puede no ser legítimo. Sí, Yara, el gobierno de Menem era neoliberal. Pero el de la Rúa también.
Entonces, hay legitimidad, dice, cuando quien obedece la norma, la ley, lo hace entendiendo que esta es parte de su convencimiento y de su acción. Entonces, todos cumplimos. El territorio argentino es reconocido de esa manera. Bueno, por ejemplo, la situación con respecto a Malvinas, legalmente las Malvinas son parte del territorio argentino. Y además, se dice que el reclamo de Argentina es legítimo. Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, cuando en su anterior gobierno había hecho negociaciones para avanzar en ese sentido, en la entrega de las Malvinas por parte del gobierno británico, y entonces ella decía que los organismos internacionales como la ONU entienden que el reclamo es legítimo. Entonces ahí se refiere a que algo que se impone como esto debería ser así, en definitiva todas las leyes y todas las normas detrás de sí tienen un esto debería ser así, está bien, es legítimo, hay razón en pensarlo así. Cuando algunos gobiernos quieren imponer leyes que no tienen legitimidad, es cuando se producen marchas en contra. Y, por ejemplo, sucedió en el gobierno de Macri que hubo bastantes marchas cuando se quiso modificar la ley de jubilaciones, el sistema previsional. Se quiso modificar el sistema previsional en cómo se iba a calcular, entre otras cosas, cómo se iba a calcular las pensiones. Y entonces mucha gente salió a la calle y hubo protestas, porque se consideraba que esa modificación de la ley no iba a ser legítima, que no correspondía. Entonces, nadie iba... Bueno, en ese caso es una cuestión un poco más burocrática tal vez, pero hay otros casos donde el gobierno impone una regla. Yo creo que en Chile, por ejemplo, no sé si llegaron a imponer el estado de sitio, que es una norma, una ley, una cuestión legal, pero la gente siguió saliendo afuera y siguió protestando, porque no consideró entonces legítimo que haya un estado de sitio. Entonces yo no cumplo con la ley porque esa ley a mí me parece que no es legítima, que no está bien. No estoy convencido de que eso deba ser así. Entonces, en esos casos donde los ciudadanos o algunos ciudadanos interpretan que eso no es legítimo, a veces el Estado puede forzar esa legitimidad con represión policial, con la fuerza de las armas, de los gendarmes, del ejército, de cualquiera de esas instituciones. Pero en algunos casos, cuando la falta de legitimidad es tan grande, no alcanza con la represión, porque además después esto ya se vuelve un problema en sí mismo. Si el gobierno tiene que empezar a los tiros con la gente, porque se supone que el gobierno está para hacernos nuestra vida un poco mejor,
no para tirarnos balas. Entonces empieza a haber ya una falta de legitimidad del gobierno en general, que decide meterle bala a la gente que sale a la calle. Entonces eso que en un principio era una falta de legitimidad de una norma contra la que se está protestando, empieza a ser una falta de legitimidad del gobierno. Esto de la imagen pública del presidente y demás. A ver si me dicen algo más. Bueno, eso. No sé si fue un poco más claro. A ver, el individuo no experimenta. Cuando hay legitimidad, ni siquiera me doy cuenta de que estoy cumpliendo con una norma. Porque cuando algo se considera legítimo, ni siquiera nos lo cuestionamos. A ver qué cosa es una norma que no nos cuestionamos. A veces en realidad las normas, la mayoría, creo yo, de las normas no son leyes. Son cosas que hacemos todos normalmente. De ahí viene norma. Y ni nos damos cuenta que todos hacemos lo mismo. Pero algunas leyes se convirtieron en normal. Por ejemplo, la educación pública, la educación primaria obligatoria. Eso tiene un poquito más de 100 años nada más. Que para nosotros sea normal que los chicos vayan a la escuela, que todos nosotros además ya seamos todos, no importa las edades que tengamos, somos una generación, somos generaciones que todos fuimos a la escuela. Eso fue producto de una ley que se sancionó a fines del siglo XIX en Argentina. Y que además esa ley rigió el sistema educativo durante muchísimos años. De hecho, hasta la reforma constitucional de Menem, más o menos. Y eso fue algo que, además, al principio fue difícil que se vaya imponiendo, porque implicó toda una modificación de la vida de la gente. Tratar de que los niños no trabajen más, sino que se dediquen a ir al colegio solamente, de que eso no era solo una obligación, sino que era un derecho de las personas, educarse, formarse, saber escribir, manejar matemáticas, conocer su historia o la historia por lo menos del país en donde vive, el arte y la literatura y demás. Todo eso que para nosotros es normal y que de hecho es completamente anormal que los chicos ahora no vayan al colegio, en realidad era la situación hasta no hace mucho tiempo, que no había muchos colegios, eran básicamente solo para los ricos, que tenían una formación y que además a veces ni siquiera era que iban a un colegio, sino que tenían profesores particulares esos niños ricos y eran educados en su casa. Sí había universidades ya para adultos, pero esta formación más de niño no era para nada algo normal, sino que por lo menos en Argentina existe a partir del siglo XIX. Esa ley, que al principio seguro que tuvo sus resistencias porque implicaba sacarle un poco de poder a la Iglesia, eventualmente se convirtió en lo más normal del mundo, que es mandar a los chicos al colegio. Y lo que les quiero decir es que por eso se naturalizó esa ley, pero que no era una norma, no era algo normal, sino que fue una ley y a partir de ese momento se naturalizó.
Bueno, voy a terminar. Acá dice Katy, si la legitimidad es obediencia, entonces la legitimidad es la aceptación del Estado. Lo que el gobierno decide, lo que se debe cambiar o aceptar. O sea, como yo decía, la legitimidad yo puedo aplicarla para hablar de una ley, si una ley es legítima o no. Y eso después también un Estado puedo decir si es legítimo o no. Pero no necesariamente se relacionan las dos cosas, en el sentido de que un gobierno puede ser bastante ilegítimo, como los últimos gobiernos que estuvieron en Brasil, que tienen muy poca imagen positiva, y aún así que sus leyes se cumplan, las leyes de ese gobierno. O viceversa, que el gobierno tenga mucha legitimidad, pero que de pronto intente sancionar una ley que no es, que no tiene aceptación de la gente. Pero tanto entonces en las leyes como en los gobiernos se aplica esta cuestión de la legitimidad. Pero en todas las cuestiones políticas en general, ¿sí? Incluso en la opinión de que no tiene ninguna consecuencia de un funcionario público, a veces se cuestiona la legitimidad de esos dichos. Pero dice, es obediencia. Claro, ahí les habla un poco de eso. Pero justamente cuando es un tipo de obediencia donde no hay fuerza de coerción, la legitimidad. Cuando algo es legítimo, yo obedezco a esa norma. Por ejemplo, de nuevo, en el caso de la ley de educación primaria, pública, obligatoria y demás, la gente en un principio fue claro para toda esa gente que tenía que obedecer, que estaban obligados a mandar a sus hijos a la escuela. Pero que no necesitaba la fuerza de las armas ni nada por el estilo, ni siquiera que nadie los vaya a retar a la casa. Sino que eso fue legítimo de pronto. Bueno, hasta acá ya se me termina el tiempo y se va a cerrar el video. Bueno, nos vemos el miércoles entonces.